Siguiendo nuestro viaje por el sistema solar, el siguiente planeta que nos encontramos es Júpiter, el que aparece aquí en la imagen. Júpiter es un planeta gigante, mucho mayor que los 4 planetas pequeños y rocosos que hemos visto hasta ahora, y es un gigante gaseoso, un gigante de gas. Y ese gas que lo compone principalmente es hidrógeno. Un gran porcentaje de la composición de Júpiter es hidrógeno. Su tamaño es 14 veces superior al de la Tierra, en diámetro, ¿no? El diámetro de Júpiter es 14 veces superior al de la Tierra. Cuando observamos Júpiter, como vemos en esta imagen, lo que estamos observando realmente son las capas altas de su atmósfera. Porque Júpiter no tiene una superficie sólida. Hemos dicho que es una esfera de gas, aunque bueno, tiene una estructura que permite distinguir varias regiones en su interior. Sí que parece probado que la parte más interna de Júpiter, lo que llamaríamos el núcleo, está formado por metales pesados, por hierro, níquel y también silicatos, como es la composición prioritaria o predominante en los planetas telúricos, los planetas parecidos a la Tierra. Alrededor o fuera de ese núcleo se encuentra una región a una gran presión en la que lo que encontramos es hidrógeno metálico. Hidrógeno metálico no sería exactamente un metal como los que conocemos en la Tierra, es gas hidrógeno, pero que está tan comprimido por las tremendas presiones que hay en el interior de Júpiter que tendría características mecánicas parecidas a las de un metal. Fuera de esa estructura de hidrógeno metálico tendríamos hidrógeno molecular y ya más hacia el exterior, prácticamente en lo que llamaríamos entre comillas la superficie de Júpiter, ya encontramos una atmósfera en la cual además de hidrógeno también encontramos helio y el resto de los elementos que podemos encontrar en el resto de los planetas del sistema solar. Esa atmósfera es muy turbulenta y por eso aparecen todos estos detalles que tenemos aquí. Vamos a pasar a la imagen siguiente donde vemos algunos detalles. Lo que estamos viendo en estas fotografías son los resultados de la circulación de vientos en Júpiter. Esta circulación de vientos es mucho más intensa que en la Tierra debido a que se trata de un planeta mucho más grande y además que gira mucho más deprisa que la Tierra, ¿no? El periodo de rotación de Júpiter es del orden de unas 10 horas, comparado con las 24 horas de la Tierra, y entonces todos los fenómenos de circulación de vientos que se producen en la alta atmósfera de Júpiter, que es lo que vemos cuando lo observamos, pues se debe precisamente al régimen de circulación de esos vientos. Se aprecian estas dos bandas de aquí, que se llaman bandas ecuatoriales, y por las zonas más templadas pues aparecen también otros sistemas de bandas. Y dentro de las bandas, o principalmente en la intersección entre ellas, y eso lo vemos mejor en la siguiente imagen, pues encontramos estas estructuras ovaladas, como esta de aquí, que es más grande, y estas otras más pequeñas, y que son muy abundantes en Júpiter. Estas estructuras corresponden a ciclones o a tormentas, ¿no? Como las tormentas que observamos en la atmósfera de la Tierra, en observaciones desde satélites meteorológicos, pues que tienen lugar en el Atlántico Norte y en otros lugares de la Tierra, principalmente en primavera, y que sabemos que despliegan una gran energía, son grandes huracanes, crean catástrofes cuando llegan a Tierra y que tienen una duración de unos pocos días. Aquí las escalas son mucho mayores, al ser Júpiter mucho más grande y girar mucho más deprisa. Entonces, estas tormentas, por supuesto, son mucho mayores que las que se dan en la Tierra. De hecho, la Gran Mancha Roja tiene un tamaño superior al de la Tierra. Si colocásemos la Tierra aquí a escala, pues estaría comprendida dentro de este gigantesco huracán. Los otros son algo más pequeños y luego la duración, la Gran Mancha Roja se conoce ya desde hace más de 300 años, en la que ha permanecido pues en esta región de Júpiter, y las otras pues tienen periodos de vida no de siglos, pero de una mayor duración que los huracanes de la Tierra. Aquí tenemos otro detalle de Júpiter, que es su anillo. Todos los planetas exteriores tienen anillo. Es conocido desde hace mucho tiempo el anillo de Saturno, que fue descubierto por Christian Huygens. Bueno, Galileo ya llegó a observarlo, aunque no lo llegó a identificar como un anillo. Galileo hablaba de Saturno tricorpóreo, ¿no? Porque él veía Saturno como si fuese una bola con dos pequeñas bolitas, con los telescopios mejores que construía Christian Huygens, ya algún tiempo después, pues sí que pudo apreciar ese anillo de Saturno. Sin embargo, el anillo de Júpiter fue una sorpresa inesperada, no se ha observado desde la Tierra y fue observado por primera vez en esta imagen que tomó la sonda Voyager cuando después de sobrevolar Júpiter pues se alejó de él y mirándolo
por parte de la noche jupiteriana, en la que el brillo del planeta no impide ver objetos débiles a su alrededor, pues pudo encontrar este anillo. Aquí tenemos, vamos a hablar ahora de los satélites de Júpiter. Todos los planetas exteriores tienen muchos satélites, a diferencia de los planetas interiores, que vemos que está la Luna de la Tierra y los dos pequeños satélites de Marte. Júpiter tiene, hasta ahora, se le han encontrado y confirmado 79 satélites. Muchos de ellos son realmente muy pequeños, de pocos kilómetros o incluso menos, pero algunos de ellos sí que son realmente muy grandes. En particular, Júpiter tiene 4 grandes satélites, lo que hoy en día conocemos como satélites de Galileo, satélites galileanos, debido a que fueron descubiertos por Galileo en 1609. Cuando dirigió por primera vez su pequeño telescopio a la observación del cielo, pues él encontró lo que llamó 4 estrellas que giraban alrededor de Júpiter, que daban vueltas alrededor de Júpiter. Aquí tenemos un extracto, una imagen del libro de Sidereus Nuncius, donde Galileo anunció o publicó los descubrimientos que había realizado con las primeras observaciones telescópicas, que a él se las debemos, y encontramos que Júpiter pues, estaba rodeado de estas 4 estrellas, que dijo Galileo, que daban vueltas en torno a él, ¿no? Hoy sabemos que realmente, lógicamente, no son estrellas, sino que son las lunas de Júpiter, las 4 mayores, y luego, con el transcurso del tiempo, pues se han ido descubriendo más hasta las 79 que conocemos hoy en día. Los 4 satélites de Galileo son estos que tenemos en estas imágenes del telescopio espacial Hubble y, por orden de proximidad a Júpiter, se llaman Io, Europa, Calisto y Ganímedes. Ganímedes y Calisto, perdón. Io es el satélite de Júpiter más cercano al planeta de entre estos 4 y es un satélite ligeramente más grande que la Luna de la Tierra. Tiene, además, como se ve en esta imagen así tan colorida, tiene una actividad geológica muy intensa por 2 razones. Básicamente, la razón principal es porque se encuentra muy cercano a Júpiter y entonces esto hace que, por una parte, la fuerza de marea de Júpiter tenga una gran influencia en Io y, por tanto, pues cree tensiones que lo mantienen geológicamente activo, y por otra parte se encuentra dentro de los cinturones del campo magnético de Júpiter, los cinturones de radiación de Júpiter, por los cuales circulan partículas de muy alta energía que al chocar con Io pues depositan su energía y producen también, hacen también que sea un planeta un satélite muy activo. Esta actividad dio lugar a un descubrimiento inesperado en su época, que es el fenómeno del vulcanismo, que hasta entonces solo se conocía en la Tierra. Esta imagen fue tomada por la sonda Voyager, que llegó a Júpiter en los años 70, donde se ve efectivamente un volcán activo. Lo que vemos en esta parte de aquí es una erupción volcánica y, si os fijáis, se ve esta erupción volcánica en una escala en la que podemos ver todo el planeta. O sea que se trata de una erupción realmente muy energética, debido a esa actividad que presenta Io, esa actividad volcánica muy intensa. Desde entonces hasta ahora pues se han detectado muchas más erupciones volcánicas y si navegamos por la red pues podemos encontrar muchas imágenes de volcanes activos en Io. Aquí tenemos algunas imágenes de esas, ¿no?, en torno a un par de volcanes donde se ve que, debido a las erupciones, pues la morfología de la zona va cambiando a medida que se produce la erupción y se crean estos depósitos de lava. El siguiente satélite galileano de Júpiter es Europa, es algo más pequeño que Io, también algo más pequeño que la Luna, la Luna de la Tierra, y sus características morfológicas pues son diferentes. Lo que vemos en la superficie de Europa es una capa de hielo de agua, que se ve como fracturada por estas estrías que presentan un color distinto, porque en ellas pues se ha depositado, probablemente estas estrías se deben a fracturas que se han producido en esta corteza de hielo que rodea Europa y en las cuales pues, se han depositado sales u otros elementos químicos. Vemos aquí otra imagen que revela esta estructura de estrías en esta superficie helada, y sobre esta estructura de estrías vemos una zona más
como más llana y en cuyo centro hay un cráter de impacto. Esto probablemente fue una colisión reciente que hizo que saliese o que se fundiese la capa de hielo o que saliese agua de debajo de esa capa de hielo que al solidificarse pues se quedó con esta estructura plana. Porque, claro, al descubrir que efectivamente Europa estaba recubierto por una capa de hielo, pues se pensó que debajo de esa capa de hielo lo que podía haber es agua líquida. Y efectivamente, observaciones recientes, tanto del campo magnético de Júpiter como de estudios del campo gravitatorio, nos han permitido determinar casi con total seguridad que debajo de esta capa de hielo hay un océano de unos 70-90 kilómetros de profundidad que recubre todo el satélite, todo este astro. Se ha detectado además muy recientemente también como chorros de vapor de agua saliendo de entre grietas de esta corteza helada. Por tanto, sí que tenemos evidencia de que en Europa, debajo de la capa de hielo, hay un océano de agua y además de que ese agua tiene fuentes de energía. Tiene fuentes de energía que permiten mantenerla a una temperatura elevada, lo que hace que en ocasiones, por grietas que se producen en la corteza de hielo, puedan salir como chorros de vapor de agua que han sido observados. Claro, si tenemos un océano de agua, por más de que esté por debajo de esta corteza de hielo, y en él tenemos fuentes de energía, podemos tener agua a cierta temperatura, esto reproduciría condiciones que en la Tierra son favorables a la aparición de la vida, ¿no? La vida empezó en la Tierra, empezó en el agua, en el seno marítimo, en el mar, empezó en regiones donde afloramientos de magma elevaban la temperatura y entonces el saber que tenemos agua y a una temperatura que en algunos casos podría ser elevada, nos indica que en Europa se podrían dar las condiciones para que hubiese vida. Por tanto, Europa es uno de los astros del sistema solar en los que, digamos, de los primeros candidatos para emprender la búsqueda de vida fuera de la Tierra y, de hecho, ya hay una misión espacial, una sonda espacial programada para llegar a Europa en la próxima década y hacer ya, perforar la capa de hielo y hacer un muestreo de búsqueda de vida en Europa. El siguiente satélite del que vamos a hablar es Ganímedes. Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar, es incluso más grande que el planeta Mercurio y tiene una estructura muy parecida a la de Europa. Aunque morfológicamente sea diferente, vemos que el aspecto de su superficie es ligeramente diferente. Se sabe también que esta superficie es una superficie helada, una superficie de hielo y que bajo de ese hielo también hay un océano de agua líquida. Y lo mismo podemos decir para Calisto. Aunque su morfología o su aspecto, más que morfología, sea diferente, también se sabe que es un mundo recubierto de hielo y que debajo de ese hielo ahí se encuentra un océano de agua. Bien, pues pasamos ya al siguiente planeta de nuestro sistema solar. Aquí tenemos a Saturno. Saturno es un planeta similar a Júpiter, con una estructura muy parecida, algo más pequeño y mucho menos masivo. De hecho, Saturno es menos denso de Júpiter. La densidad media de Saturno incluso es menor que la del agua, de forma que Saturno flotaría si lo pudiésemos encontrar una piscina lo suficientemente grande para contenerlo. La estructura, como digo, es parecida y su atmósfera pues, es parecida a la de Júpiter, aunque digamos que con los fenómenos que se producen en ella, pues son de menos energía. Presenta también esas tormentas que veíamos en Júpiter, aunque suelen ser más pequeñas y de menor duración. Se despliegan menos energía. La característica más notable de Saturno es precisamente su sistema de anillos, que podemos ver bien en esta imagen. Aquí tenemos algunos aspectos de Saturno, como la órbita de Saturno alrededor del Sol tarda unos 32 años y su inclinación, la inclinación del eje de rotación de Saturno y, por tanto, de su plano ecuatorial en donde se encuentran los anillos no están perfectamente alineados con la eclíptica, pues eso hace que a lo largo de su revolución alrededor del Sol, desde la Tierra lo podamos ver con estos aspectos cambiantes. A veces lo vemos como más inclinado, como vemos en la parte de arriba, podemos ver una perspectiva muy amplia de los anillos y a medida que se mueve en su órbita, pues esto va variando hasta que
2 veces cada 32 años, cada periodo orbital, es decir, una vez cada 16 años, el plano de los anillos coincide con la eclíptica. Y entonces, como los anillos tienen muy poco espesor, unos pocos kilómetros, 4 o 5 kilómetros no más, no se ven desde la Tierra. Y entonces, una vez cada 16 años podemos observar Saturno sin anillo. Aquí tenemos un detalle de los anillos. Vemos que efectivamente estos anillos no se trata de anillos sólidos, ¿no? Ya, lógicamente, dinámicamente un anillo sólido no podría existir, porque claro, como los anillos giran alrededor de Saturno a velocidades keplerianas, si fuese un anillo sólido, la parte más cercana del anillo tendería a girar más deprisa y la parte más lejana del anillo tendería a girar más despacio. Esto crearía tensiones que acabarían rompiendo el anillo. Por tanto, esto ya desde hace mucho tiempo se suponía que no era así. Ahora se sabe con las sondas espaciales que lo han visitado que efectivamente no son anillos sólidos, son anillos formados por partículas, por piedrecillas, por piedras más grandes que desde lejos dan esa perspectiva de anillo que podríamos considerar, tiene una apariencia de anillo sólido, ¿no? Pero son pequeños elementos que van siguiendo órbitas independientes alrededor de Saturno, todos ellos pues a la velocidad kepleriana correspondiente al punto donde se encuentran. Vemos también que entre los anillos hay zonas en las cuales no encontramos materia, tenemos esta de aquí, la división de Cassini, la división de Encke, otras divisiones interiores, que son regiones de resonancia gravitacional entre el planeta Saturno y sus satélites, que hace que la materia aquí no tendría una órbita estable. Entonces, o bien iría hacia abajo, o bien iría hacia arriba para incorporar uno de los anillos que sí que tenemos. Saturno también tiene muchos satélites, de hecho, más que Júpiter. A Saturno tiene ahora exactamente 82 lunas censadas. La mayoría de ellas muy pequeñas, como en el caso de Júpiter, pero algunas de ellas sí que son más grandes. La más grande y la más notable de ellas es Titán. Titán, que es un satélite también muy grande, es el segundo más grande del sistema solar, también es mayor que la Luna e incluso que Mercurio, y además tiene una característica notable, y es que posee atmósfera. Titán es el único satélite del sistema solar que posee una atmósfera. Bien, esa atmósfera fue estudiada con detalle por el sistema de sondas Cassini-Huygens. La sonda Cassini, que fue a observar Saturno, llevaba una sonda, la sonda Huygens, que descendió en esa atmósfera de Titán y nos permitió elaborar mapas detallados de la superficie de Titán. Y aquí vemos esos mapas, vemos aquí estas regiones que se pudo comprobar, y lo vemos mejor en esta diapositiva de aquí, se pudo comprobar que en Titán tenemos superficie sólida emergida, tenemos tierras emergidas y tenemos también un mar. En Titán, por tanto, hay continentes, en Titán hay mar, en Titán hay islas. Aquí tenemos un detalle de una especie de mar interior, o que lo podríamos llamar un lago. Aquí tenemos un detalle, una representación artística aquí y aquí una representación esquemática de cómo esta sonda Huygens descendió sobre Titán, ¿no? Se lanzó desde la sonda Cassini, entró en la atmósfera y redujo su velocidad pues con un paracaídas, y mientras bajaba hasta que llegó al suelo y ya dejó de emitir, pues fue transmitiendo fotografías de la superficie de Titán. Aquí tenemos un detalle de la atmósfera y vemos de la atmósfera y también de la superficie, como ya hemos dicho, y comparado con el de la Tierra. Aquí tenemos el de la Tierra y aquí tenemos el de Titán. Hemos visto que en Titán efectivamente teníamos mar y que en su atmósfera hay nubes y que incluso llueve. ¿Es un mundo parecido al de la Tierra? Pues bueno, morfológicamente sí, pero en composición no. Este mar de Titán, del que hemos estado hablando, no es un mar de agua, es un mar de metano líquido. De hecho, la temperatura de Titán, que es más de 100, es inferior a los 100 grados centígrados bajo cero, no podría existir agua líquida, ¿no? El mar que encontramos en Titán es un mar de metano líquido. Y lo que llueve de su atmósfera tiene una composición distinta a la atmósfera de la Tierra, y lo que llueve de las nubes de Titán es metano y amoníaco. Entonces, aunque morfológicamente pues sea parecido a la Tierra, no lo podríamos considerar en el futuro como un lugar turístico, ¿no? Sería muy bonito pues estar en una playa y ver por encima del mar pues salir o ponerse Saturno, pero la temperatura es muy inferior a la temperatura de la Tierra,
menos de 100 grados bajo cero, el mar es de metano y lo que llueve es amoníaco. Así que como destino turístico, por el momento no vamos a considerarlo. Otro satélite muy interesante de Saturno es Encelado. Encelado, que bueno, hasta hace no mucho pues no se le prestaba un interés especial. Cuando esta sonda Cassini lo pudo fotografiar de cerca, vimos que estructuralmente es parecido pues a esas 3 lunas de Júpiter que acabamos de ver. Es un mundo recubierto de una capa de hielo de agua, y enseguida la propia sonda Cassini encontró evidencias de que sí que tiene un océano de agua debajo de esa capa de hielo, y que ese océano de agua sí que tiene fuentes térmicas. Por tanto, sí que hay, ese agua está a la temperatura suficiente para estar en estado líquido, pero es que además se producen estas erupciones de vapor de agua, que ya la sonda Cassini pudo fotografiar y demostrar que efectivamente se trata de vapor de agua. Eso implica, aquí tenemos un detalle de uno de esos géiseres, esas emisiones de vapor que atraviesan grietas, o que agrietan y atraviesan esa corteza helada de Encelado, y que nos permiten saber que en Encelado está también cubierto por un océano de agua líquida, y que en ese agua líquida hay fuentes de energía que calientan el agua y crean estos chorros de vapor que salen de la superficie de Encelado. Hay diferentes mecanismos que aquí tendríamos un esquema, ¿no?, de si el agua está caliente, pues llega a agrietar la corteza helada y a eyectar este chorro de vapor. Aquí tenemos, se han propuesto varios mecanismos térmicos que podrían calentar ese agua debajo de la superficie helada. No vamos a entrar en ellos, pero de nuevo vamos a reproducir el argumento que ya hemos empleado para Europa. Si efectivamente tenemos agua, y tenemos agua con fuentes térmicas, con fuentes de energía, tenemos agua caliente, por así decirlo, de nuevo Encelado va a ser un lugar de interés para explorar en el futuro, como un lugar donde se dan las condiciones para que exista vida, y donde tendría interés comprobar si, además de darse esas condiciones, pues efectivamente ha surgido allí algún tipo de vida. Otros, vamos a ver un par de satélites más, Iapetus y Febe. Vemos que estos ya son más pequeños, tienen estructuras muy diferentes. Febe en particular es irregular. Y hay también satélites muy pequeños que se encuentran incluso dentro de los anillos, como el caso que tenemos aquí, este satélite llamado Prometeo, y son estos satélites entre los anillos aquellos cuya gravedad, en combinación con la gravedad de Saturno, pues hace que se produzcan estas zonas vacías entre los anillos, estas discontinuidades de los anillos. Bien, y seguimos nuestro viaje. El siguiente mundo que encontramos es Urano. Urano es también un planeta gigante, es aproximadamente 4 veces más grande que la Tierra en diámetro, pero su estructura es diferente a la de los 2 gigantes que acabamos de ver, a la Júpiter y Saturno. Su composición no es primariamente de hidrógeno, sino que fundamentalmente Urano es un mundo de hielo. Se supone que, al igual que Júpiter y Saturno, también puede tener un núcleo metálico y rocoso, pero en el exterior de ese núcleo, gran parte del interior de Urano es hielo de agua. Fuera de esa zona de hielo tiene una atmósfera que vamos a ver. Sí, aquí, este es Neptuno. Bueno, volvemos atrás, aquí comentaremos lo que iba a comentar en Urano, sirve también para Neptuno. Bien. Lo que venía a continuación de Urano es que, al igual que Saturno, que ya lo sabíamos, y de Júpiter, que descubrió la sonda Voyager, Urano también tiene un anillo mucho más pequeño que lo de Saturno, pero también notable. Aquí tenemos una fotografía tomada desde la Tierra, y aquí tenemos un esquema a partir de estos, son fotografías también tomadas por el telescopio espacial Hubble, donde vemos efectivamente a Urano rodeado de sus anillos y también de sus satélites. Urano también tiene muchos satélites, hoy en día hay censados 27. Como curiosidad, y que podemos ver en esta foto, así como el resto de los astros del sistema solar se han ido nombrando con nombres de dioses o de héroes provenientes de la mitología griega, en Urano, los satélites de Urano tienen todos ellos nombres de personajes de las obras de Shakespeare, de William Shakespeare. Aquí tenemos un detalle
de estos anillos de Urano, ya tomados desde cerca, con una de las sondas espaciales que lo ha visitado, la sonda Voyager. Y el siguiente planeta es Neptuno. Neptuno y es el planeta más exterior del sistema solar. Es muy parecido a Urano, es también un mundo principalmente de hielo y su atmósfera, al igual que la de Urano, pues reproduce similar a las atmósferas de Júpiter y de Saturno. También presenta estos fenómenos, estos huracanes gigantescos que perviven mucho tiempo en la alta atmósfera, pero que son, claro, al ser un planeta más pequeño, pues tienen mucha menor energía que lo que veíamos en Júpiter. Son mucho menos notables que lo que encontramos en Júpiter. Neptuno tiene la curiosidad, además, de que es el primer planeta que se descubrió de forma teórica, antes que de forma observacional. Digamos que el hecho de que existía un octavo planeta en el sistema solar fue predicho poco después del descubrimiento de Urano por Le Verrier, cuando, observando anomalías en el movimiento orbital de Urano, predijo que debería de haber un planeta en esa región del sistema solar perturbándolo gravitacionalmente, incluso calculó en qué zona se debería de encontrar y efectivamente en la zona que predijo Le Verrier, que vemos aquí, pues se encontró el planeta Neptuno. Y aquí tenemos un detalle de esa tormenta que comentaba hace un momento, otras tormentas más pequeñas que también se dan, de una morfología similar a las que ya habíamos visto en Júpiter, pero de mucha menor energía, y también vemos que son pues mucho menos frecuentes de lo que sucede en Júpiter, porque es una atmósfera en la que los fenómenos son menos energéticos.